Hablando de las transformaciones Omnigot. Primero, ¿cómo se obtiene esta transformación? Pues Goku la obtiene gracias a un arranque de ira tras presenciar la derrota de Vegeta. Y con esta transformación, Goku logró derrotar a Evil Goku Omnigot sin muchas complicaciones. Ahora, no sabría decir si esta transformación es un derivado del Ultra Instinto o del Super Saiyajin Blue. De lo que sí estoy seguro es de que esta transformación posee Ki Divino, pues en más de una ocasión se recalca que con esta fase Goku ya es un dios. Ahora, ¿qué tan poderosa es esta transformación? Pues yo la pondría muy superior a un Gogeta Super Saiyajin Blue Kaioken por 20, pero algo inferior a un Gogeta Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 100. ¿Y qué tan fuerte sería esta transformación en Dragon Ball Super? Pues como ya habíamos dicho, Goku con esta fase logró derrotar a Evil Goku Omnigot y a un Gogeta Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 20, pero aquí hay que hacer un pequeño análisis, pues este Gogeta sería muy inferior a un Gogeta actual, y esto tiene una explicación. Pues de alguna manera en los acontecimientos de Anime War, Goku y Vegeta no tienen sus doctrinas, por lo tanto, el Gogeta que vimos en la batalla contra Evil Goku Omnigot solo tomaba como máximos poderes al Super Saiyajin Blue de Goku y Vegeta. Esto quiere decir que un Gogeta actual sería infinitamente superior a un Gogeta con el Kaioken por 100 de Anime War, a Goku y a Evil Goku ambos usando sus fases Omnigot. Por lo tanto, si tuviera que comparar a la primera aparición de Goku Omnigot con un personaje de Dragon Ball Super, yo lo pondría ligeramente superior a un Gogeta Super Saiyajin Blue Evolution o a un Gogeta Xeno Limit Breaker, y sería muy inferior a un Black Freezer o a un Goku Super Saiyajin Blue Universal. Además, con este poder Goku Omnigot fue capaz de rivalizar por momentos con el estado base de Arcón, y no es hasta que usa el Kaioken por 100 con el que logra superarlo por muchísimo. Yo pondría a Goku Omnigot con el Kaioken por 100 al nivel de un Gogeta actual en Super Saiyajin 2. Es decir, que personajes como Black Freezer, una fusión actual, o Goku Universal serían capaces incluso de derrotar Arcón restringido. Ahora, con el Omnigot fase 2 hay un gran salto de poder, pues con esta fase Goku y Vegeta serían capaces de superar al mismísimo Whis. Por lo tanto, Goku y Vegeta en este punto con el Omnigot fase 2 ya serían capaces de superar a cualquier ángel, pero aún estarían muy por debajo de Daishinkan. Ahora, con un hipotético Omnigot fase 3 ya superarían por demasiado a Daishinkan, pero serían brutalmente apaleados por Arcón en su verdadera forma, y si tuviera que comparar al Omnigot fase 3 con un personaje de Dragon Ball AF, yo lo pondría a la par de un Super Saiyajin 9. Ok, ahora intentemos explicar cómo funcionan estas transformaciones, pues al igual como pasa con las transformaciones de Dragon Ball AF y de Dragon Ball Super, el Omnigot cuenta con 3 fases, siendo la última la más poderosa, pues ya no cuenta con ningún sello que limite su poder, y en teoría debería de aplicar el principio que siguen las transformaciones como el Super Saiyajin 7, el Super Saiyajin Blue o las fases Mystic. Y como bonus, ¿qué tan fuerte sería Goku Omnigot con las fases 4 y 5? Pues gracias a lo antes mencionado, esto sí podría llegar a ocurrir, o a tener algo de coherencia. Y yo creo que un Super Saiyajin Omnigot fase 4 sería tan poderoso como para ponerse a la par de Zeno-sama en su verdadera forma. Y con un hipotético Super Saiyajin 5 Omnigot, Goku ya superaría a un Super Saiyajin 10 poder prohibido de Dragon Ball AF. Y está claro que con esta fase Goku ya superaría a todos los personajes de Anime War, y ni aunque lucharan en equipo serían capaces de hacerle ni un solo rasguño al Super Saiyajin 5 Omnigot, y ni un Gogeta o un Vegito AF en Super Saiyajin 9 serían capaces de ponerle un dedo encima a este Goku, y solamente un Mystic 4 sería capaz de hacerle frente al Omnigot fase 5, y no lo derrotaría precisamente por poco. Yo creo que la diferencia entre uno y otro sería abismal.